en el día de hoy. Hoy el cielo de la patria recupera un sonido que habíamos perdido, pero que nunca dejamos de anhelar. Durante años, tras la baja definitiva y el silencio de los motores de nuestros gloriosos Mirage, la Fuerza Aérea Argentina enfrentó uno de los desafíos más complejos: la búsqueda de un heredero digno. El acto es un verdadero hito para la aviación argentina. Hay que decir que estos aviones de última generación poseen un sistema de radares que les permite no solamente una aeronavegación sustentable sobre los lugares donde están navegando, sino sobre los posibles blancos en superficie. Real y efectiva. Se va acercando a la pista el F-16. Uno va a ser un pasaje más. Van a aterrizar 5 y uno va a ser... 5 van a aterrizar. Y uno de ellos va a ser un pasaje más. Hoy, tras una travesía épica, esa decisión se materializa ante nuestros ojos. Lo que estamos presenciando no es solo la llegada de máquinas, es la culminación de una operación militar de traslado ferry que por sí mismo es una demostración de poder aéreo y capacidad logística. Estas aeronaves han cruzado el mundo para llegar a su nuevo nido. Bueno, no es casual que este acto se esté llevando adelante en la base Las Higueras, no es casual que se esté llevando adelante en la provincia de Córdoba, que es base de la Fuerza Aérea Argentina, no solamente en lo que se refiere a bases sustentables de aviones, de flotillas, sino también en la construcción durante tantos años de aeronaves de distinto tipo, desde el Pucará en adelante, es sin dudas el punto de referencia para la Fuerza Aérea en nuestro país. Lo cierto es que estas aeronaves, las primeras 6 de las 24 que ha adquirido la República Argentina, que ya están operativas, 5 ya en suelo cordobés, una todavía realizando un vuelo rasante sobre el cielo de la provincia, con el presidente de la Nación y las autoridades presentes en el lugar, se van a sumar a la flotilla de aeronaves de guerra y estratégicas que posee la República Argentina en esa base en particular. Por eso decíamos que no es un lugar caprichoso la base aérea de Las Higueras en Río Cuarto, porque es el lugar que va a cobijar a estas 6 aeronaves, en principio de las 24 que adquirió nuestro país. Reiteramos, son aeronaves de última generación, no solamente
en armamento, sino en capacidad logística de aeronavegación que les permite realizar vuelos prácticamente indetectables en condiciones muy desfavorables, lo que les permite ser un instrumento que permite realizar maniobras de extrema delicadeza. Bueno, eso así se presenta en este tipo de aeronaves y así se presenta esta adquisición que ha hecho la República Argentina y que se suma a partir de este momento a la Fuerza Aérea de nuestro país. Recordemos que en la provincia de Córdoba se han realizado diferentes hitos, es cuna indudablemente de buena parte de las hazañas que realizó nuestra Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas. Los Mirage surgen de Córdoba, los Pucará surgen de Córdoba y tantas otras aeronaves y hitos de nuestra aeronavegación surgen desde esta provincia, que además es sede de la fábrica de aviones que tiene nuestro país, no solamente de combate, sino estratégicos, porque el Pucará no es un avión de combate, pero sí de reconocimiento y de entrenamiento como tantos otros. Por eso se suman a una de las bases que tiene la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, estas aeronaves que van a formar parte de la flotilla. Habrá que ver qué sucede con el resto de las 24. 6 ya están operativas, todavía faltan 18 aeronaves que seguramente se irán distribuyendo en diferentes puntos estratégicos de nuestro país donde haga falta. Hoy se presentan en sociedad, es un trabajo que ya ha comenzado fue, si no me equivoco, una de las primeras actividades de Petri como ministro de Defensa, asumido el gobierno de Javier Milei, la adquisición de esas aeronaves, primero la licitación, el trabajo para llegar a la adquisición de las mismas, y luego todo el proceso posterior desde el año pasado, que llevó casi un año, para la logística del traslado de las aeronaves a la República Argentina, algo que finalmente se materializa en el día de hoy, y es por eso que, si bien el acto se conjuga en este punto del país, se quiso dar una mirada más federal, y las aeronaves, que aparte tienen capacidad supersónica, cubren grandes extensiones territoriales en muy pocos minutos, y es por eso que partieron a las 7:30 de la mañana desde esta base de Río Cuarto, pasaron por diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, ingresaron, Venado Tuerto, por ejemplo, ingresaron ya en la provincia de Buenos Aires, pasaron sobre la geografía de arrecifes ya en territorio bonaerense, e incursionaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires haciendo vuelos rasantes. Había gente que estaba enterada, los esperaba en el Obelisco, que era el punto estratégico por donde iban a pasar a toda la baja altura que le permite la ciudad de Buenos Aires. Y había gente que se sorprendió cuando los vio pasar, ¿no? El paso de un Mirage, el paso de un F-16 no es algo que suceda todos los días, y en formación, en cuadrilla de A6, todavía mucho menos. Las estelas a veces se ven en el cielo, bueno, es el paso aislado de un avión de estas características, pero 6 en conjunto y a baja altura es realmente un espectáculo. Después de pasar por la ciudad de Buenos Aires, regresaron, pero fíjate vos, en muy poco tiempo, nuevamente a la provincia de Córdoba para hacer este espectáculo aéreo ante el presidente de la Nación, esta presentación en sociedad, para ponerse ya nuevamente, como estamos viendo en esta imagen aérea de un dron, las 6 en formación para presentarse ante las autoridades del gobierno nacional. Petri, que ya no es ministro de Defensa, pero que es el artífice bajo la administración de su cartera de esta adquisición, está presente junto con el flamante ministro de Defensa de la Nación, Presti, y será sin dudas un momento recordado para la Fuerza Aérea, como lo han sido tantos otros, pero bueno, después habrá que ver cómo se materializa y se lleva a la práctica la acción de cada una de estas aeronaves en la vida diaria de la República Argentina, que es un país de paz, o sea, no están pensadas para la guerra, sí están pensadas para la custodia del territorio nacional y para la defensa estratégica y preventiva de nuestro país. Pero habrá que ver después qué capacidad de acción le da el Estado Nacional a cada una de ellas, que ya están operativas, las primeras 6 operativas, y que tendrán su nido, como decía la locutora, en esta base de la Fuerza Aérea ubicada en Río Cuarto,
conocida como Las Higueras. Tiene todo un proceso, son aeronaves que valen realmente una fortuna cada una de ellas, y tienen condiciones especiales, no solamente en la capacidad de ataque, sino disuasivo y de navegación, por sobre todas las cosas. Poseen de los radares más modernos que hay en la actualidad para la aeronavegación de alta velocidad, porque hay una gran diferencia entre lo que es el radar motorizado de una aeronave de capacidad comercial que tiene otros estándares y otras necesidades, a lo que es los radares de geolocalización de una aeronave de estas características, como son los F-16. Sin ser, claro está, un especialista en la materia, la información que uno ha podido recaudar en este tiempo es que les permite navegación en condiciones de extrema vulnerabilidad, donde un avión de características normales no podría hacerlo, tanto en altura como en baja altura, lo que se denomina un vuelo rasante. Permite este tipo de radares navegación en condiciones casi de visibilidad cero. Ahí se levantan las escotillas donde van a bajar los pilotos que comandan, son 2 por aeronave, que comandan cada una de ellas. Ya el sonido en territorio cordobés ha disminuido, el aplauso, está a punto de comenzar el acto oficial. Escucharemos seguramente las palabras de quienes llevan adelante el mismo y esperando, claro está, por el discurso del presidente de la Nación. Nos sumamos un instante a la palabra de la locutora oficial. Aguardaron su llegada para realizar las primeras verificaciones en suelo argentino. Según la mirada del gobierno argentino y en palabras del propio ministro de Defensa de aquel entonces, Petri, cuando se llevó a cabo la adquisición de estas aeronaves, era la compra más importante de la aeronáutica militar argentina desde 1983. Fíjense, estamos hablando de una Argentina posguerra, como lo fue la gesta de Malvinas, sobre todo para la Fuerza Aérea Argentina, con actos heroicos, pero también con pérdidas materiales realmente muy importantes a lo largo del conflicto en el Atlántico Sur. En aquel momento, Argentina, en la década del 90, compró aviones A4 con la tecnología de aquel entonces. Bueno, estos F-16 son muy distintos. Le da poder a la Fuerza Aérea Argentina, poder de fuego, pero también poder de disuasión, para utilizarlo en diferentes misiones que no necesariamente tienen que ser de ataque, ¿sí? Disuasivas, capacidad para el cuidado de fronteras, los sobrevuelos, el cuidado del espacio aéreo ante una posible incursión, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Tiene que ver también con el cuidado de nuestros mares y la plataforma submarina y las 200 millas marítimas. En todo ese territorio pueden actuar los F-16 y el resto de las aeronaves que tiene la República Argentina. Cuando muchos se preguntan para qué Argentina quiere aviones de guerra, bueno, los quieren no solamente para la protección de su territorio nacional, sino para el cuidado de su espacio aéreo ante la incursión de naves
que ingresan dentro de la geografía satelital de nuestro país. Bueno, el primer paso antes de una acción de combate es la acción disuasiva, y los aviones de estas características son los que pueden lograr en el aire ese tipo de acción disuasiva. Lo mismo sucede cuando la Marina con sus aeronaves lo hace en territorio de las 200 millas marítimas ante la incursión, por ejemplo, de naves que ingresan a pescar de manera ilegal. Bueno, todo este tipo de situaciones en tiempos de paz necesitan de una infraestructura que permitan desde el mar y desde el cielo tener una cobertura de todo el ámbito de nuestro territorio. El abrazo, la emoción para quienes forman parte de la familia de la Fuerza Aérea y lo que significa para todos los argentinos, pero principalmente para ellos, tener una herramienta, un instrumento de primera categoría a nivel internacional. La segunda parte. A continuación, el señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde, presentará el escuadrón F-16 al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Enseguida el presidente de la Nación va a ir a saludar a cada uno de los pilotos que llevan adelante el comando de estas 6 aeronaves. Hay que decir, para entender, para quienes no somos expertos, es importante tener, la gran mayoría de los argentinos no lo somos en materia de aeronavegación militar. Este tipo de aeronave forma parte de lo que se denomina la cuarta generación de aviones de combate. Los primeros la primera generación de aviones de combate se pensaron para bombarderos, los segundos se pensaron en bombarderos aviones militares que también podían incursionar a baja altura. La segunda y la tercera generación ya se pensó en aviones de combate que permitan bombardear, pero además tener capacidad de manejo aéreo y de combates aéreos en el cielo contra otras aeronaves. Y esta cuarta generación de aviones de combate, en los que se encuentran también los F-16, tienen otra característica, además de poder custodiar el cielo y dar soberanía a nuestro país. Tienen una capacidad de alimentación, requieren menos combustión, porque tienen gran parte de su componente eléctrico. Donde antes pasaba un caño hidráulico, ahora pasa un cable. Esto lo hace mucho más liviano y hace que consuman muchísimo menos combustible. Y además, donde antes requería del esfuerzo de un piloto, esfuerzo físico, ahora lo maneja una computadora prácticamente. Entonces esto requiere le permite a la aeronave mayor precisión y menor riesgo de error. Pasan a saludar a todo el escuadrón F-16. Lo hace en este momento el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Está acompañado por el señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde. Presidente, para la defensa de la libertad, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor.
Luego del saludo, las autoridades se trasladan al espacio destinado a la firma del Libro de Oro de la Fuerza Aérea Argentina, un libro que a lo largo de los años ha sido rubricado por personalidades destacadas y que hoy suma un nuevo capítulo histórico, la llegada de los primeros 6 aviones F-16 Fighting Falcon a nuestro país. Firman el Libro de Oro el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Hace lo propio el señor Ministro de Defensa, doctor Luis Petri. Y en este momento firma el Libro de Oro el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde. Y en el marco de la incorporación operativa de los primeros 6 aviones del sistema de armas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina, escucharemos las palabras del señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días a todos. Es una gran alegría para mí estar hoy aquí frente a ustedes y ante todos los argentinos que están siguiendo esta transmisión desde sus hogares. Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás míos los primeros 6 aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea. Nuestros pilotos hicieron una demostración impresionante de sus capacidades. En el lapso de tiempo que yo pasé volando de Buenos Aires hacia Río Cuarto, los pilotos salieron de Río Cuarto, sobrevolaron la Casa Rosada y Plaza de Mayo y retornaron para encontrarnos aquí en nuestro aterrizaje. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Por eso, me alegra decirles a todos los argentinos que hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro. Y esta incorporación es fundamental, porque los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos. Nuestro gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece. Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y en especial por haber materializado esta compra, que sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas. El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, del cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al Teniente General Presti, un militar de carrera. La designación del Teniente General Presti como Ministro de Defensa fue motivo de revuelo mediático los últimos días, fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil. Por eso me gustaría detenerme aquí para hacer una breve mención a la cuestión. En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasma del pasado, rechazan la designación del Teniente General. Pero la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir,
Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar. Por otro lado, su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, el teniente general Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea personalmente conveniente. Es un hombre de disciplina, entrega y coraje, con toda una vida de servicio. Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer. Todo lo contrario a los políticos que lo critican, que poco entiende de sacrificio y entrega por el país. Personajes que siempre buscan hacer lo que les represente beneficios personales, por muy incorrecto que sea. Por eso no nos extraña que sean justamente los políticos de estirpe quienes se oponen a esta designación y pongan el grito en el cielo hablando de retrocesos democráticos. Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones. Esto se consigue por dos vías: teniendo una economía que se desarrolla y crece, con una sociedad pujante y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto global de creciente incertidumbre. Dicho de otro modo, no hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defender esa prosperidad alcanzada. Todo este racionamiento básico y autoevidente fue repudiado por el kirchnerismo. Durante estos 20 años hicieron diametralmente lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los hechos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decoradas con banderines de Argentina. Y eso tan solo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesitan. Esa incapacidad teórica y moral los conduce a creer que la única soberanía posible es la que se encuentra en la pobreza, la aislación y la irrelevancia. Nosotros les respondemos: la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla. Y esto no es inalcanzable, ya lo vivimos hace poco más de 100 años. Tenemos ahora el mandato histórico de recuperar aquella senda de grandeza que alguna vez transitamos. Y es por todo esto que es un honor presentar estos aviones F-16, que para nosotros son un gran paso adelante en este camino de grandeza. Estos aviones son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones. Por todo esto, quiero agradecer a todos los integrantes del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea encargados de llevar adelante estas gestiones, y también los miembros de las fuerzas encargados de hacer operativo el programa de los F-16. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañe. De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de la incorporación operativa de los primeros 6 aviones del sistema de armas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina. Una Fuerza Aérea presente, operativa, que vive el siglo XXI y se prepara para los desafíos del futuro. Bueno, muy bien, 9:29 de la mañana, casi las 9:30 de la mañana de este sábado, que lo hemos vivido desde bien temprano, con esta presentación de los F-16, los primeros 6, de los 24 que ha adquirido la República Argentina a Dinamarca, que están operativos ya para la custodia del cielo argentino.
lo vivimos a través de la pantalla de la televisión pública para todo el país. Ahí estaba el presidente de la Nación, lo escuchábamos también, buena parte del gabinete, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, todavía el ministro de Defensa, Luis Petri, asume el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, y buena parte de los hombres y mujeres que forman parte del gobierno nacional presentes en Las Higueras, en Río Cuarto, en esta base de la Fuerza Aérea Argentina. Nos reencontramos en cualquier momento y recordá, a las 12, nuestra edición del mediodía de los días sábados. Casi las 11 de la mañana en toda la Argentina. Vamos a actualizar la información con los temas más importantes a esta hora. El primero tiene que ver con lo que pasó en el cielo de la ciudad de Buenos Aires y también en el cielo de Córdoba, porque el presidente Javier Milei presentó los F-16. Encabezó en la ciudad de Río Cuarto Javier Milei un acto por la llegada de los primeros 6 de 24 aviones de combate incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. $100 millones. Milei destacó que se trata de un día histórico para todos los argentinos y que marca el inicio de una nueva etapa en materia de defensa.